En los anales de la realeza, ninguna figura es tan divisiva. Para algunos, fue la encarnación de la ambición, una mujer que sedujo a un rey y casi destruyó una monarquía milenaria. Para otros, fue el chivo expiatorio de una crisis constitucional. Una mujer moderna atrapada en las rígidas tradiciones de un imperio en decadencia. Su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo. Su rostro, el ícono de un amor prohibido que costó una corona. Pero, ¿quién era realmente la mujer detrás de la leyenda? ¿Una intrigante manipuladora o una víctima de las circunstancias? Décadas después de su muerte, su historia sigue siendo un torbellino de glamour, exilio y controversia. Esta es la historia de la mujer que lo consiguió todo, excepto el perdón de un reino. Esta es la historia de Wallis Simpson, la duquesa que nunca fue alteza real, la reina que nunca fue coronada y la mujer que, para muchos, nunca fue perdonada. En el amanecer del siglo XX, en la rígida y opulenta sociedad de Baltimore, Maryland, nació una niña cuya existencia misma comenzaría con un susurro de escándalo. Bessie Wallis Warfield llegó al mundo el 19 de junio de 1896, en una habitación de hotel, un detalle que sus detractores nunca le permitirían olvidar. Su padre, Tickell Wallis Warfield, provenía de una de las familias más distinguidas de la ciudad, pero su salud era frágil y su cartera ligera. Su madre, Alice Montague, era la hija de un vendedor. Su matrimonio, celebrado en secreto apenas unos meses antes del nacimiento de Wallis, fue considerado una unión desigual, una mancha en el impecable linaje de los Warfield. La tragedia no tardó en llegar. Tickell murió de tuberculosis solo 5 meses después, dejando a Alice y a la pequeña Wallis en una posición precaria, dependientes de la caridad de la familia de su difunto esposo. Su infancia se convirtió en una lección constante sobre la humillación de la pobreza en medio de la abundancia. Vivían a la sombra de su tío, el inmensamente rico Solomon Davis Warfield, presidente de una compañía ferroviaria y un banco. Él les proporcionaba un techo y sustento, pero se aseguraba de que siempre sintieran el peso de su generosidad. Wallis creció observando a sus primas disfrutar de lujos que ella solo podía anhelar. Cada vestido, cada lección, cada invitación era un recordatorio de que era la pariente pobre, la hija del hijo desafortunado. Esta experiencia forjó en ella un carácter de acero. Aprendió a ser encantadora, ingeniosa y observadora. Se dio cuenta de que su ingenio y su estilo eran sus únicas monedas de cambio en un mundo que valoraba el dinero y el pedigrí por encima de todo. En la prestigiosa escuela Oldfields, se destacó no por su brillantez académica, sino por su impecable sentido de la moda y su ambición desmedida. Era conocida por su meticulosa atención al detalle y su determinación por ser siempre la mejor vestida, la más admirada. Baltimore le había enseñado una dura verdad. El amor era efímero, y la familia podía ser una jaula dorada de obligaciones. La verdadera seguridad, la verdadera independencia, solo podía provenir del estatus y la riqueza. A los 20 años, Wallis creyó encontrar su primera vía de escape en el uniforme azul de un apuesto piloto naval. Era su oportunidad de dejar atrás la sombra de los Warfield, de escribir su propio destino lejos de la sofocante benevolencia de su tío. No sabía que este primer paso hacia la libertad la llevaría por un camino de desilusión aún mayor, una prueba de fuego que la prepararía para los escenarios más grandes y peligrosos que el destino le tenía reservados. El 8 de noviembre de 1916, Wallis Warfield se convirtió en la señora de Earl Winfield Spencer Jr. Él era un aviador de la Marina de los Estados Unidos, un hombre carismático cuya profesión
prometía una vida de viajes y aventuras, un antídoto perfecto para la monotonía de Baltimore. Sin embargo, el encanto del uniforme ocultaba una realidad oscura. Spencer era un alcohólico con un temperamento violento y celoso. La vida matrimonial, lejos de ser la liberación soñada, se convirtió en una sucesión de destinos exóticos empañados por la soledad y el miedo. Su primer destino importante fue San Diego, pero fue en el lejano oriente donde Wallis recibió su verdadera educación mundana. En la década de 1920, siguió a Spencer a Hong Kong y China. Mientras su esposo se perdía en la bebida, Wallis se sumergía en una cultura completamente nueva. Se movía con soltura entre expatriados, oficiales y empresarios, perfeccionando sus habilidades sociales. Fue en esta época, particularmente en Shanghái, donde surgieron los rumores más persistentes y exóticos sobre ella. Se decía que había frecuentado fumaderos de opio y que había aprendido antiguas artes amatorias en los burdeles de la ciudad, un mito que la perseguiría y que sus futuros enemigos utilizarían para pintarla como una seductora calculadora y depravada. La realidad era más prosaica, pero igualmente formativa. Aprendió a sobrevivir sola en un entorno desconocido, a depender de su propio ingenio y a navegar las complejas corrientes sociales. El matrimonio con Spencer se desintegró finalmente, culminando en un divorcio en 1927. La primera lección estaba aprendida. Un hombre con estatus no garantizaba la felicidad ni la seguridad. Su segundo matrimonio parecía ser una elección mucho más sensata. Ernest Aldrich Simpson era todo lo que Spencer no era: estable, culto y un hombre de negocios exitoso con una empresa de transporte marítimo. Se casaron en Londres en 1928. Con Ernest, Wallis encontró la estabilidad financiera y el respeto que tanto anhelaba. Él la adoraba, le proporcionaba un hogar elegante en la capital británica y la introducía en un círculo social respetable. Wallis se transformó en una anfitriona consumada. Sus cenas eran famosas por su comida exquisita, sus cócteles innovadores y sobre todo por la brillante conversación que ella misma orquestaba. Había aprendido que el control de su entorno era fundamental. Sin embargo, la comodidad de la vida con Ernest pronto se convirtió en una nueva forma de jaula, esta vez de respetabilidad burguesa. Wallis anhelaba más. Quería brillar, ser el centro de un universo más grande y glamuroso. La vida estable que Ernest le ofrecía era una base, no un destino. Armada con la seguridad financiera de su esposo y las duras lecciones de su pasado, Wallis puso su mirada en el premio mayor: la impenetrable y deslumbrante alta sociedad británica. No sabía que su conquista la pondría en el camino de un hombre que le ofrecería el mundo, a cambio de un imperio. Londres en la década de 1930 era un universo cerrado, un laberinto de protocolos y linajes donde un acento americano y un apellido sin título eran barreras casi insuperables. Para Wallis Simpson no era un obstáculo, sino un desafío. A su llegada con Ernest no era nadie, simplemente la esposa de un hombre de negocios. Pero Wallis poseía armas que la aristocracia británica subestimaba: una inteligencia afilada, un ingenio mordaz y una comprensión innata de la psicología humana. Su apartamento en Bryanston Court se convirtió en su campo de batalla y su salón de la fama. Comprendió que no podía competir en términos de ascendencia, así que decidió superarlos en estilo y sofisticación. Se convirtió en una anfitriona legendaria. Mientras las cenas de la alta sociedad eran a menudo eventos formales y aburridos, las reuniones en casa de los Simpson eran vibrantes y modernas. Wallis supervisaba cada detalle,
desde el menú perfectamente equilibrado hasta la iluminación ambiental, creando una atmósfera donde la conversación fluía tan libremente como los cócteles americanos que ella misma popularizó. Su estilo personal también era una declaración de intenciones. Se vestía con una elegancia austera y chic, favoreciendo a diseñadores como Mainbocher. Su figura delgada y andrógina, su peinado severo y sus joyas audaces la distinguían de las mujeres inglesas de mejillas sonrosadas y vestidos florales. No era convencionalmente hermosa, pero era magnética. Irradiaba una confianza y una seguridad en sí misma que resultaban a la vez intimidantes y fascinantes. Su estrategia social era metódica. Cultivó amistades clave, utilizando a una persona para llegar a la siguiente, ascendiendo peldaño a peldaño en la escalera social. Su franqueza americana, que podría haber sido un lastre, se convirtió en su mayor activo. En un mundo de eufemismos y cortesías vacías, la honestidad brutal y el humor de Wallis eran como una bocanada de aire fresco. Una de sus conquistas sociales más importantes fue la amistad con la vizcondesa Thelma Furness. Thelma no solo era una figura prominente en la sociedad, sino que también era la amante del hombre más deseado del mundo, Eduardo, príncipe de Gales. A través de Thelma, Wallis finalmente obtuvo acceso al círculo íntimo del heredero al trono. El 10 de enero de 1931, en la casa de campo de los Furness en Melton Mowbray, se produjo el encuentro. Wallis Simpson, la ambiciosa americana de Baltimore, fue presentada formalmente a Su Alteza Real. La conversación fue breve, casi trivial. El príncipe, aquejado de un resfriado, pareció poco impresionado. Wallis, por su parte, lo encontró juvenil y algo melancólico. Nadie en esa habitación podría haber imaginado que ese encuentro casual, aparentemente insignificante, era la chispa que encendería una conflagración destinada a sacudir los cimientos de la monarquía británica y cambiar el curso de la historia. Eduardo, príncipe de Gales, conocido por su familia y amigos como David, era el ídolo de un imperio. Su rostro adornaba revistas y noticiarios en todo el mundo. Era rubio, elegante y poseía un encanto que cautivaba a las masas. Sin embargo, detrás de la fachada pública se escondía un hombre profundamente insatisfecho y solitario. Odiaba la rigidez del protocolo real, se sentía atrapado por las expectativas de su padre, el rey Jorge V, y anhelaba una vida de autenticidad y libertad emocional que su posición le negaba. Había tenido una serie de amantes, mujeres casadas y aristocráticas, como Thelma Furness, que entendían las reglas del juego, discreción y ninguna expectativa de matrimonio. Pero ninguna había logrado llenar el vacío existencial que lo atormentaba. Entonces apareció Wallis. Tras su primer encuentro, comenzaron a coincidir en fiestas de fin de semana y cenas. Al principio, ella era simplemente parte del grupo, la ingeniosa esposa americana de Ernest Simpson. Pero David pronto se sintió atraído por algo diferente en ella. Wallis no lo trataba con la deferencia servil a la que estaba acostumbrado. Lo desafiaba, se burlaba de él, lo contradecía. Su descaro era electrizante. Para un hombre que había pasado su vida rodeado de aduladores, la irreverencia de Wallis era la máxima forma de seducción. El verdadero epicentro de su floreciente relación fue Fort Belvedere, el refugio privado del príncipe en Windsor Great Park. Allí, lejos de las miradas indiscretas de palacio, David podía ser él mismo. Y cada vez más, ser él mismo significaba estar con Wallis. Ernest Simpson, inicialmente halagado por la atención real, se vio cada vez más marginado. El príncipe llamaba a todas horas, aparecía sin previo aviso en su apartamento, y dejaba claro que su único interés era Wallis. La fascinación del príncipe
se convirtió rápidamente en una obsesión absorbente. Comenzó a colmarla de regalos extravagantes, joyas de Cartier y Van Cleef, y arpels, vestidos de alta costura, sumas de dinero. No eran solo regalos, eran anclas, intentos de atarla a él, de hacerla parte de su mundo de una manera que ninguna amante lo había sido antes. Wallis, por su parte, se sintió embriagada por el poder. El hombre más importante del imperio estaba rendido a sus pies, buscando su aprobación, su consejo, su compañía por encima de todo. En enero de 1934 se produjo el punto de inflexión. Thelma Furness, segura de su posición, se embarcó en un viaje a Nueva York para visitar a su hermana. Antes de partir, le hizo a su amiga Wallis una petición fatídica, pronunciando unas palabras que pasarían a la historia de la infamia romántica. «Wallis, querida, cuida bien del principito mientras estoy fuera». Wallis sonrió y le aseguró que lo haría. Fue una promesa que cumpliría con una dedicación que Thelma nunca podría haber anticipado, asegurando que cuando regresara a Londres, el corazón del príncipe ya no le pertenecería. La ausencia de Thelma Furness no creó un vacío, abrió una compuerta. La relación entre Wallis y el príncipe de Gales se transformó de un flirteo intenso a una devoción total y exclusiva por parte de él. Wallis no solo cuidó del príncipe, lo ocupó por completo, convirtiéndose en el sol alrededor del cual giraba todo su universo. Fort Belvedere pasó de ser un refugio de fin de semana a su corte no oficial. Era Wallis quien decidía la lista de invitados, quien dictaba el menú, quien reorganizaba los muebles. Su palabra era ley. El personal observaba con asombro cómo el heredero al trono británico se comportaba como un adolescente enamorado, siguiendo a Wallis de habitación en habitación, pendiente de su más mínimo gesto. Su dependencia de ella se volvió legendaria y alarmante para quienes los rodeaban. Abandonaba compromisos oficiales para tomar el té con ella. Consultaba su opinión sobre discursos y documentos de Estado. Incluso adoptó gestos y frases americanas que ella usaba. Era como si estuviera renunciando a su propia identidad para amoldarse a la de ella. El escándalo, antes un murmullo en los salones de Mayfair, comenzó a resonar en los pasillos del poder. El rey Jorge V y la reina María estaban horrorizados. Para ellos, Wallis no solo era una mujer casada y divorciada, sino una aventurera americana sin escrúpulos que estaba embrujando a su hijo. El rey llegó a prohibir su presencia en cualquier evento oficial en el Palacio de Buckingham, una afrenta directa que solo sirvió para afianzar la determinación de su hijo. La prensa británica, gracias a un acuerdo de caballeros con la monarquía, mantuvo un silencio casi total sobre el asunto. Pero en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, los periódicos se deleitaban con la historia de la reina Wally de Baltimore y su príncipe cautivo. Los recortes de prensa llegaban a Londres, aumentando la tensión y la sensación de una crisis inminente. Wallis se encontraba en una posición extraordinaria y peligrosa. Tenía un poder sobre el futuro rey que ninguna mujer había tenido antes. Lo humillaba en público, criticando su forma de vestir o corrigiendo sus historias, y él lo aceptaba con una sumisión que desconcertaba a todos. ¿Era amor o era una forma de control total? Para sus amigos, era una relación tóxica. Para sus enemigos, una conspiración. El 20 de enero de 1936, el suelo bajo sus pies tembló. El rey Jorge V murió. En el instante en que su padre exhaló su último aliento, el príncipe David se convirtió en el rey Eduardo VIII. La relación que había sido un escándalo privado
se convirtió de repente en un asunto de estado de la más alta importancia. Wallis Simpson, la divorciada de Baltimore, la esposa de Ernest Simpson, era ahora la compañera inseparable del monarca del Imperio Británico. La pregunta ya no era si él la amaba, sino hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ese amor. El trono y la mujer que amaba se encontraban en un curso de colisión inevitable, mientras el rey Eduardo VIII y Wallis Simpson vivían su romance en la relativa privacidad de Fort Belvedere. El resto del mundo no era tan discreto. Fuera de las costas británicas, su historia no era un susurro, sino un grito en los titulares. La prensa estadounidense, libre de las lealtades y acuerdos de caballeros que amordazaban a sus homólogos británicos, se deleitaba con cada detalle. Periódicos como el New York Journal American publicaban fotografías y relatos que pintaban a Wallis como la futura reina, apodándola descaradamente Reina Wally. Cada viaje, cada joya, cada gesto era analizado y magnificado para un público ávido de escándalos reales. El verano de 1936 marcó el punto de no retorno. El rey alquiló el yate Nahlin para un crucero por el Adriático. Las fotografías de ese viaje se convirtieron en una sensación internacional. En ellas se veía a un rey relajado, a menudo sin camisa, junto a una sonriente y elegante señora Simpson. Una imagen en particular, que mostraba al rey con la mano en la espalda de Wallis, fue dinamita periodística. Mientras América y Europa continental consumían estas imágenes, en Gran Bretaña reinaba un silencio sepulcral. Los magnates de la prensa británica, liderados por Lord Beaverbrook, habían llegado a un pacto para proteger a la monarquía. Consideraban que era su deber patriótico evitar un escándalo que pudiera desestabilizar la corona. Los británicos que viajaban al extranjero se quedaban atónitos al ver los kioscos llenos de historias sobre su rey, de las que no tenían ni la más remota idea. Pero el secreto era una bomba de tiempo. Dentro del gobierno, la preocupación crecía exponencialmente. El primer ministro, Stanley Baldwin, recibía informes alarmantes de sus embajadores. La reputación de la monarquía británica estaba siendo arrastrada por el lodo en la escena mundial. Baldwin sabía que la situación era insostenible. El rey parecía ciego a las consecuencias, inmerso en su idilio y convencido de que podría tenerlo todo, el trono y a Wallis. Mientras tanto, Ernest Simpson, el marido legal de Wallis, se encontraba en una posición imposible, un espectador humillado en el drama más grande del mundo. La presión sobre él para que se hiciera a un lado era inmensa. El escenario estaba listo para la confrontación. El silencio de la prensa británica no podía durar para siempre. Solo necesitaban una excusa, una grieta en el muro de contención. Esa grieta apareció el 1 de diciembre de 1936, con las palabras de un obispo provincial, Alfred Blount de Bradford. En un discurso hizo una referencia velada a la necesidad del rey de recibir la gracia de Dios. No mencionó a Wallis, pero no fue necesario. La prensa, ansiosa por romper sus cadenas, interpretó sus palabras como la señal que estaban esperando. El secreto peor guardado del imperio estaba a punto de estallar en la cara de un público británico que no sospechaba nada. El 2 de diciembre de 1936, el dique de silencio finalmente se rompió. Los periódicos británicos, armados con el discurso del obispo de Bradford, se lanzaron a la historia. De la noche a la mañana, el pueblo británico se despertó con una realidad impactante. Su amado rey, Eduardo VIII, estaba decidido a casarse con una mujer estadounidense, plebeya, y lo que era más grave, 2 veces divorciada.
El país entró en un estado de conmoción. La revelación desencadenó una crisis constitucional de una magnitud sin precedentes. El epicentro de la tormenta política fue el número 10 de Downing Street, donde el primer ministro Stanley Baldwin se enfrentaba a la tarea más difícil de su carrera. El problema era multifacético. Como monarca, Eduardo era el jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, una institución que no reconocía el divorcio y prohibía el nuevo matrimonio de una persona divorciada si su cónyuge anterior aún vivía. Wallis Simpson tenía no uno, sino 2 exmaridos vivos. El matrimonio era teológicamente imposible a los ojos de la Iglesia que él mismo encabezaba. Baldwin se reunió con el rey en varias ocasiones, tensas en Fort Belvedere. Le expuso la cruda realidad. El gobierno, y con él los gobiernos de los dominios como Canadá y Australia, nunca aceptarían a Wallis como reina. Si el rey insistía en casarse en contra del consejo de sus ministros, el gobierno en pleno dimitiría. Esto forzaría una elección general que se convertiría en un referéndum sobre la vida privada del rey, una perspectiva que horrorizaba al establishment. Se exploraron desesperadamente varias opciones. Eduardo propuso un matrimonio morganático, un acuerdo por el cual Wallis sería su esposa, pero no ostentaría el título de reina, ni sus hijos tendrían derecho al trono. Pero esta solución, común en otras monarquías europeas, no tenía base en la ley británica y fue rechazada de plano por Baldwin y el gabinete. Las opciones del rey se redujeron a 3: renunciar a Wallis, renunciar al gobierno o renunciar al trono. Mientras los políticos deliberaban, la nación se dividía. Multitudes se congregaban frente al palacio de Buckingham, algunos cantando «Dios salve al rey de Baldwin», viendo a Eduardo como un héroe romántico. Otros se sentían traicionados, creyendo que anteponía su deseo personal a su deber sagrado. Abrumada por el acoso de la prensa y convertida en la mujer más vilipendiada del mundo, Wallis huyó de Gran Bretaña el 3 de diciembre. Se refugió en el sur de Francia, en casa de sus amigos Herman y Catherine Rogers. Desde allí, aislada y aterrorizada, mantuvo conversaciones telefónicas desesperadas con Eduardo e incluso emitió un comunicado ofreciendo retirarse de la vida del rey. Pero ya era demasiado tarde. La maquinaria constitucional estaba en marcha y no podía detenerse. El rey estaba acorralado, enfrentado a un frente unido formado por el gobierno, la Iglesia y el imperio. El tiempo se agotaba. El mundo entero contenía la respiración, esperando la decisión de un hombre atrapado entre el amor y el deber. La decisión final se tomó en la soledad de Fort Belvedere, el refugio campestre del rey. Tras días de angustiosa deliberación, Eduardo VIII eligió el amor por encima de la corona. El 10 de diciembre de 1936, en una escena cargada de un peso histórico abrumador, firmó el instrumento de abdicación. Sus 3 hermanos, Alberto, duque de York, Enrique, duque de Gloucester, y Jorge, duque de Kent, fueron los testigos silenciosos de este acto sin precedentes en la historia moderna británica. En ese instante, dejó de ser rey. El trono pasó inmediatamente a su hermano Alberto, un hombre tímido y con un tartamudeo debilitante, que nunca había deseado ni esperado ser rey. Asumió el trono como Jorge VI, enfrentándose a la monumental tarea de restaurar la fe en una monarquía sacudida hasta sus cimientos. Su abdicación no solo cambió su vida, sino que alteró la línea de sucesión, colocando a su joven hija, Isabel, como la siguiente en la línea. Al día siguiente, el 11 de diciembre, el hombre que ahora era conocido como el príncipe Eduardo, duque de Windsor, se preparó para dirigirse a su antiguo pueblo y al mundo.
Desde una sala del castillo de Windsor, con un solo micrófono ante él, pronunció uno de los discursos más famosos del siglo XX. «Por fin puedo decirles unas palabras», comenzó, su voz tranquila y clara llegando a millones de hogares a través de la radio. Explicó su decisión con una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva. «Me ha resultado imposible soportar la pesada carga de la responsabilidad y desempeñar mis deberes como rey, como desearía hacerlo sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo». Fue un momento de una intimidad extraordinaria, un rey despojado de su poder explicando los asuntos de su corazón a sus antiguos súbditos. La reacción fue mixta. Muchos sintieron una profunda tristeza y simpatía por su dilema romántico. Otros, sin embargo, sintieron una amarga decepción, viéndolo como un hombre que había abandonado su puesto y traicionado su sagrado juramento. En Cannes, Wallis Simpson escuchó la transmisión rodeada de un pequeño grupo de amigos. Las crónicas dicen que lloró mientras la voz del hombre que había renunciado a un imperio por ella llenaba la habitación. ¿Eran lágrimas de alivio, de tristeza o de culpa por el peso de su nuevo papel en la historia? Su nombre quedaría para siempre ligado a la caída de un rey. Esa misma noche, bajo el manto de la oscuridad, el duque de Windsor abordó el destructor HMS Fury en Portsmouth. Mientras el barco se adentraba en el Canal de la Mancha, dejaba atrás no solo un trono, sino a su familia, su país y la única vida que había conocido. Navegaba hacia un exilio incierto, un futuro que tenía que construir desde cero. Tenía a la mujer que amaba, pero ¿a qué precio? Tras meses de espera en Austria mientras el divorcio de Wallis se finalizaba, el duque de Windsor pudo por fin reunirse con ella. Su boda, el evento que había costado un trono, se fijó para el 3 de junio de 1937. Lejos del esplendor de la abadía de Westminster o la capilla de San Jorge, la ceremonia tuvo lugar en el Château de Candé, una suntuosa propiedad cerca de Tours, en Francia, prestada por el empresario franco-estadounidense Charles Bedaux. El día amaneció con una atmósfera agridulce. La boda fue un asunto íntimo, casi clandestino, un reflejo de su nueva condición de exiliados. Menos de 20 invitados estuvieron presentes, entre ellos sus leales amigos, los Rogers. El afamado fotógrafo Cecil Beaton fue el encargado de inmortalizar el momento. Wallis lució un vestido de seda azul pálido, diseñado por Mame Boucher, que se convirtió en un icono de la moda. Su sencillez y elegancia contrastaban con la pompa de una boda real. El color que pretendía combinar con el color de sus ojos pasó a la historia como Azul Wallis. Sin embargo, la ausencia más notoria fue la de la familia real británica. El nuevo rey, Jorge VI, había prohibido expresamente a cualquier miembro de la familia asistir a la boda de su hermano. Fue un desaire deliberado y doloroso, una señal inequívoca de que el duque y su nueva esposa no serían bienvenidos de nuevo en el seno familiar. Este acto marcó el tono de la fractura que perduraría durante décadas. Pero el golpe más devastador llegó justo antes de la ceremonia. El duque recibió la noticia de que su hermano, el rey, había emitido cartas patentes que definían su estatus futuro. Si bien se le concedía al duque el tratamiento de Su Alteza Real, se especificaba cruelmente que su esposa y cualquier descendiente que pudiera tener no ostentarán dicho título o tratamiento. Wallis sería la duquesa de Windsor, pero nunca Su Alteza Real. Para Eduardo, esta fue la máxima traición. Lo vio como un insulto calculado, una forma de castigar no solo a él, sino de marginar permanentemente a la mujer por la que lo había sacrificado todo.
La negación de este título se convirtió en una humillación pública y una herida profunda que nunca cicatrizaría. Se casaron en una breve ceremonia civil, seguida de una bendición religiosa por un vicario de Darlington que desafió al arzobispo de Canterbury. Se convirtieron en marido y mujer, el duque y la duquesa de Windsor. Pero al intercambiar los votos, sellaron un futuro en el exilio, despojados de un propósito real y marcados por el resentimiento. La batalla por el trono había terminado, pero una nueva batalla, una lucha de por vida por el reconocimiento y la aceptación, acababa de comenzar. La vida del duque y la duquesa de Windsor, después de su boda, se convirtió en un largo y dorado exilio. Pero bajo la superficie brillante de fiestas, moda y viajes, yacía una herida abierta y purulenta: la negativa de la familia real a concederle a Wallis el tratamiento de Su Alteza Real. Para el duque, esta cuestión se transformó en una obsesión que consumió el resto de su vida. No era simplemente un título, era el símbolo de la aceptación familiar y la validación del sacrificio que había hecho. En su mente, la negativa de su hermano, el rey Jorge VI, y más tarde de su sobrina, la reina Isabel II, era una afrenta personal, una traición imperdonable que envenenó cualquier posibilidad de reconciliación. Esta obsesión se manifestaba en su vida diaria. Insistía en que amigos y personal se dirigieran a Wallis como Su Alteza Real, corrigiendo a cualquiera que se atreviera a omitirlo. Esta insistencia creaba situaciones sociales incómodas y revelaba la profunda amargura que albergaba. Su vida se convirtió en una existencia nómada y sin propósito. Se establecieron en Francia, pero pasaban largas temporadas en Nueva York, Palm Beach y balnearios europeos, siempre en el centro de un círculo social de ricos y famosos. Eran celebridades internacionales, admirados por su estilo, pero eran figuras trágicas, famosas por lo que habían perdido. Eran la personificación del jet set, pero sin un verdadero hogar o un papel que desempeñar. La familia real los mantuvo a una distancia prudencial. Las visitas del duque a Inglaterra eran escasas y siempre tensas. Wallis nunca fue invitada oficialmente a ningún evento familiar ni recibida en la corte. El abismo entre los hermanos se hizo aún más profundo tras su desaconsejada visita a la Alemania nazi en 1937, donde fueron fotografiados con Adolf Hitler. Este viaje cimentó su imagen de parias y alimentó las sospechas sobre sus simpatías políticas, alejándolos aún más de su patria. Para Wallis, el título probablemente representaba la aceptación que la sociedad británica y la familia de su marido le habían negado tan rotundamente. Ella era la mujer a la que se culpaba de todo, la advenediza que había derribado a un rey. El tratamiento de Su Alteza Real habría sido un bálsamo para la herida constante de ser vista como la villana de la historia. El duque nunca cesó en su campaña. Escribió cartas, se quejó amargamente a sus amigos y buscó cualquier vía para revertir la decisión. Pero el Palacio de Buckingham se mantuvo firme. El duque de Windsor murió en París en 1972, sin haber logrado nunca su objetivo final. En un gesto de compasión, la reina Isabel II lo visitó en su lecho de muerte y tuvo una breve y formal conversación con Wallis, pero el título nunca fue concedido. Wallis le sobrevivió 14 años, una viuda solitaria en su mansión parisina, rodeada de los recuerdos de un amor que le costó un imperio, pero que nunca pudo conseguirle las 3 letras que ambos anhelaban por encima de todo. El estruendo de la guerra en Europa rompió la frágil paz de los duques de Windsor en su exilio francés. En septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia,
La pareja se encontraba en la Riviera. Con renuencia, regresaron a una Gran Bretaña que los recibió con gélida formalidad. El rey Jorge VI y la reina Isabel apenas disimulaban su desconfianza, un sentimiento compartido por el gobierno y el público. Las sospechas no eran infundadas. El recuerdo de la visita del duque a Alemania en 1937, donde se reunió con Adolf Hitler y fue fotografiado realizando un saludo nazi, proyectaba una larga y oscura sombra. Para muchos, este acto no fue una simple indiscreción diplomática, sino una muestra de simpatías alarmantes. Wallis, por su parte, era el centro de rumores aún más siniestros. Se susurraba insistentemente sobre su supuesta relación con Joachim von Ribbentrop, el embajador alemán en Londres antes de la guerra. La leyenda cuenta que Ribbentrop le enviaba diariamente 17 claveles, uno por cada noche que supuestamente pasaron juntos. Más allá del romance, el servicio de inteligencia temía que ella, intencionadamente o no, pudiera filtrar información sensible a través de sus conexiones. Al duque se le asignó un puesto de enlace con el ejército francés, pero sus informes y comentarios privados estaban teñidos de un profundo pesimismo. Sus declaraciones, consideradas derrotistas, sugerían que una paz negociada con Hitler era la única salida sensata, una postura que rozaba la traición en un país que se preparaba para luchar por su supervivencia. La situación alcanzó un punto crítico con el descubrimiento de los llamados telegramas de Marburgo, tras la derrota de Alemania. Estos documentos revelaron un complot nazi, la Operación Willy, que pretendía secuestrar al duque y reinstalarlo en el trono como un rey títere si el Reino Unido era vencido. Aunque no había pruebas de la complicidad del duque, su ambigüedad y sus contactos lo convertían en un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. Winston Churchill, recién nombrado primer ministro, se enfrentó a un dilema. No podía permitir que el antiguo rey se convirtiera en un peón del enemigo. La solución debía ser drástica e inmediata. Lejos de ofrecerle el papel significativo que ansiaba, Churchill tomó una decisión que sellaría el destino de los duques durante los siguientes 5 años. Los enviaría al otro lado del mundo, a un exilio disfrazado de deber, donde sus acciones pudieran ser contenidas y su lealtad, finalmente, puesta a prueba lejos del teatro de la guerra. El exilio dorado se transformaba ahora en una jaula dorada, de los salones de París al calor sofocante de una colonia británica. En agosto de 1940, el duque y la duquesa de Windsor desembarcaron en Nassau para que él asumiera el cargo de gobernador de las Bahamas. Era un nombramiento que sonaba a honor, pero que ambos sentían como un castigo, un destierro a lo que Wallis describió en sus cartas como «nuestra Santa Helena», comparando su destino con el exilio final de Napoleón. La realidad de la isla fue un choque. La casa de gobierno estaba en un estado lamentable, plagada de termitas y alejada de cualquier estándar de lujo al que estuvieran acostumbrados. Wallis, con su energía característica, se lanzó a una renovación completa, importando decoradores y muebles de Estados Unidos. Esta extravagancia en plena guerra, cuando se pedían sacrificios a los ciudadanos británicos, generó críticas y resentimiento. Sin embargo, Wallis también mostró una faceta más pragmática y compasiva. Se involucró activamente en la Cruz Roja local, organizó cantinas para los militares y trabajó para mejorar las condiciones sanitarias de la población nativa, mostrando una sorprendente capacidad para el trabajo caritativo que muchos no esperaban de ella. A pesar de estos esfuerzos, la vida en las Bahamas era una mezcla de aburrimiento y tensión.
El duque se sentía infrautilizado, un exmonarca relegado a resolver disputas locales, mientras Wallis luchaba contra el aislamiento y el desdén de la vieja guardia colonial, los poderosos Bay Street Boys, que veían con recelo a esta divorciada estadounidense. La monotonía tropical se vio brutalmente interrumpida en julio de 1943 por un suceso que sacudió la isla y atrajo la atención del mundo. El asesinato sin resolver del magnate del oro, Sir Harry Oakes, uno de los hombres más ricos del imperio y amigo del duque. El principal sospechoso fue el yerno de Oakes, Alfred de Marigny, quien también formaba parte del círculo social de los Windsor. El duque tomó un interés personal y controvertido en la investigación, importando detectives de Miami y cometiendo errores de procedimiento que alimentaron las teorías de la conspiración. Se rumoreaba que intentaba encubrir un escándalo mayor que podría involucrar a la mafia, las finanzas turbias o incluso a él mismo. Aunque de Marigny fue finalmente absuelto, el caso dejó una mancha imborrable en el mandato del duque. El fin de la guerra en 1945 significó también el fin de su exilio en las Bahamas. Dejaron la isla sin pena ni gloria, un capítulo de sus vidas que ambos preferirían olvidar. Pero el mundo al que regresaban ya no era el mismo. La pregunta ahora era, ¿dónde encontrarían su lugar en este nuevo orden de la posguerra? La guerra había terminado, pero su exilio de la vida oficial británica era permanente. Sin un país al que servir y sin un trono que ocupar, Eduardo y Wallis tuvieron que inventarse un nuevo papel. Incapaces de ser la realeza tradicional, decidieron convertirse en la realeza de un nuevo reino emergente y sin fronteras, la Café Society. Este era el exclusivo universo de la élite internacional de la posguerra, una mezcla deslumbrante de aristócratas, magnates industriales, estrellas de Hollywood y artistas que se movían con la misma facilidad entre París, Nueva York, Palm Beach y la Costa Azul. Los Windsor se convirtieron en sus monarcas no coronados. Tras dejar las Bahamas, se instalaron definitivamente en Francia, adquiriendo una magnífica mansión en el Bois de Boulogne de París, que la ciudad les cedió por un alquiler simbólico. La rebautizaron como Villa Windsor, y Wallis la transformó en el escenario perfecto para su nuevo rol. Se convirtió en la anfitriona por excelencia. Sus cenas eran legendarias, no solo por la exquisitez de la comida y la perfección del servicio, sino por su meticulosa selección de invitados. Mezclaba a la vieja nobleza con el nuevo dinero y el talento emergente, creando veladas de conversación brillante y conexiones poderosas. En su corte figuraban nombres como la columnista y organizadora de fiestas Elsa Maxwell, el heredero millonario Jimmy Donahue, el fotógrafo Cecil Beaton o la heredera Barbara Hatton. Su vida era un torbellino perpetuo de viajes y eventos sociales, una búsqueda incesante de distracción para enmascarar la falta de un propósito real. Se movían al ritmo de las temporadas, el invierno en París, la primavera en Nueva York, los veranos en yates por el Mediterráneo y los otoños en balnearios europeos. Eran los precursores del jet set, siempre impecablemente vestidos, siempre fotografiados, siempre en el centro de la atención. Sin embargo, bajo el brillo de los flashes y el tintineo de las copas de champán, se escondía una profunda melancolía. El duque en particular parecía un hombre perseguido por el fantasma de lo que pudo haber sido. Llenaba sus días con golf, la escritura de sus memorias tituladas Historia de un rey y el cuidado de sus amados pugs. Wallis, consciente de su tristeza, se esforzaba por mantener un ambiente alegre y ocupado, organizando su vida social
con la precisión de un general. Eran los reyes de un reino efímero, un mundo de lujo y placer. Pero este imperio de la superficialidad se construyó sobre los cimientos de la renuncia y el arrepentimiento. ¿Podría el brillo de 1000 fiestas ocultar para siempre el vacío de un trono perdido? Nunca pudo ser reina, pero se coronó a sí misma como la emperatriz indiscutible del estilo. En un mundo que le negó un título real, Wallis Simpson construyó un imperio basado en la tela, el corte y la silueta. Su famosa frase, «No soy una mujer hermosa, no tengo nada que puedas llamar bonito, solo puedo vestirme mejor que nadie», era una declaración de intenciones y la clave de su leyenda. Consciente de que no encajaba en el molde clásico de la belleza, utilizó la moda como su arma y su armadura. Su estilo era una estudiada obra de arte, severo, casi arquitectónico, de una simplicidad engañosa que ocultaba una confección magistral. Hizo suyo un tono particular de azul, el azul Wallis, y perfeccionó un look que se convertiría en su firma. Vestidos de líneas puras, trajes de chaqueta impecablemente cortados y una ausencia casi total de adornos superfluos. Era la personificación del chic. Los grandes modistos de la época la veneraban. Fue musa y clienta fiel de creadores como Maine Boucher, quien diseñó su icónico y sencillo vestido de novia, Elsa Schiaparelli, con quien compartía un gusto por lo audaz y surrealista, y sobre todo, Christian Dior y Hubert de Givenchy, quienes encontraron en su figura esbelta el lienzo perfecto para sus creaciones de posguerra. Wallis fue una de las primeras y más entusiastas defensoras del New Look de Dior, que devolvió el lujo y la feminidad a la moda tras los años de austeridad bélica. Su influencia era inmensa. Durante 4 décadas, apareció sin falta en las listas de las mujeres mejor vestidas del mundo. Su peinado, con una raya en medio perfecta, creado por el célebre peluquero parisino Antoine, fue copiado por miles de mujeres. Su atención al detalle era obsesiva. Cada guante, cada sombrero, cada zapato era elegido con un propósito. Nada se dejaba al azar. Para Wallis, la moda era mucho más que ropa. Era una forma de control en una vida marcada por el escándalo y el rechazo. A través de su apariencia impecable, proyectaba una imagen de orden, disciplina y poder. Era su lenguaje, una forma de comunicarse con el mundo sin tener que decir una palabra. Su delgadez extrema, que muchos consideraban una obsesión, formaba parte de esta estética rigurosa. En la superficie presentaba una fachada de perfección inquebrantable, una elegancia tan afilada que resultaba intimidante. Su estilo era una declaración audaz. Podía ser la mujer más odiada, pero también sería la mejor vestida. Y mientras su estatus político se desvanecía, su reinado en el mundo de la moda se hacía cada vez más absoluto. Durante décadas, su vida fue una cascada de gemas preciosas y fiestas deslumbrantes. El amor del duque por Wallis se materializaba en joyas. Incapaz de darle una corona, la colmó de un tesoro personal que rivalizaba con las colecciones de cualquier monarca. Cada pieza, encargada a las grandes casas como Cartier o Van Cleef y Arpels, contaba un capítulo de su historia, a menudo con inscripciones íntimas grabadas en el metal. El broche de pantera de Cartier, el clip de flamenco cuajado de diamantes, rubíes y esmeraldas, o el innovador collar Zip, se convirtieron en símbolos legendarios no solo de la opulencia, sino de un amor que había desafiado al mundo. Estas joyas eran el deslumbrante telón de fondo de una vida que se había convertido en una rutina predecible. Los inviernos en su villa de París, las primaveras en Nueva York, los veranos navegando por el Mediterráneo. Era un ciclo interminable de los mismos lugares,
las mismas caras y las mismas conversaciones, una jaula dorada que ellos mismos habían construido para protegerse del aburrimiento y la irrelevancia. Con el paso de los años, el brillo comenzó a atenuarse. La salud del duque, fumador empedernido durante toda su vida, empezó a declinar gravemente. Wallis, la mujer por la que él lo había dejado todo, se convirtió en su devota enfermera. La dinámica de su relación cambió, y el peso de su aislamiento del mundo oficial se hizo más palpable. En mayo de 1972, en un gesto de reconciliación tardía, la reina Isabel II visitó al duque en su lecho de muerte en París. Fue un encuentro breve y formal, pero por primera vez la soberana se dirigió a Wallis como Alteza Real. 10 días después, el duque murió de cáncer de garganta. Para Wallis, fue el fin de todo. El hombre que había sido el único propósito de su vida, se había ido. Su funeral en Windsor fue la última vez que pisó suelo británico. Vestida de un luto impecable, fue una figura solitaria y trágica entre la familia que nunca la aceptó del todo. Tras la muerte de su esposo, Wallis se retiró del mundo. Los últimos 14 años de su vida los pasó como una reclusa en la villa Windsor, rodeada de los fantasmas de su pasado y los tesoros que él le había regalado. Postrada en cama, aquejada de demencia y atendida por un equipo de enfermeras bajo el estricto control de su abogada, Susan Bloom. La mujer que una vez fue el centro de la sociedad mundial se desvaneció en el silencio. La que nunca fue perdonada, ahora sería olvidada, esperando el final en la suntuosa soledad que fue su último y más profundo exilio. Los años 60 trajeron consigo un cambio inexorable en el pulso de París y en la vida de los Windsor. El brillo de sus legendarias fiestas comenzaba a atenuarse, reflejando la frágil salud del hombre que una vez fue rey. Eduardo, el duque de Windsor, se enfrentaba a su último y más formidable adversario, el tiempo. En 1964, una operación de aneurisma aórtico en Houston fue un presagio de su creciente vulnerabilidad. Poco después, un desprendimiento de retina lo sumió en una convalecencia que Wallis supervisó con una devoción inquebrantable. La mujer que había sido su faro en el exilio se convirtió en su enfermera, su fortaleza en la decadencia. El golpe definitivo llegó en 1971, con un diagnóstico de cáncer de garganta. El duque, un fumador empedernido durante toda su vida, se vio confinado a su villa en el Bois de Boulogne, su mundo encogiéndose al tamaño de una habitación. Fue durante este período de fragilidad que concedió una entrevista televisiva en 1970, un momento de cruda honestidad en el que expresó un profundo arrepentimiento, no por amar a Wallis, sino por el abandono de sus deberes reales. Sus palabras resonaron como el eco melancólico de una vida definida por una única decisión. El palacio de Buckingham, que durante décadas había mantenido una distancia gélida, comenzó a mostrar signos de un deshielo tardío. En un gesto de reconciliación sin precedentes, la reina Isabel II, durante una visita de Estado a Francia en mayo de 1972, hizo un desvío que la historia registraría para siempre. Visitó a su tío en su lecho de enfermo. Las cámaras captaron a una Wallis serena, pero visiblemente tensa, recibiendo a la soberana que ocupaba el trono que su marido había abandonado. Fue una paz frágil, sellada a la sombra de la muerte inminente. Apenas 10 días después, el 28 de mayo de 1972, el duque de Windsor murió. Wallis se enfrentó a la noticia con una estoica dignidad que ocultaba un dolor devastador. El mundo que había construido junto a él
se derrumbó en un instante. Sola, abordó un avión de la Real Fuerza Aérea que la llevaría de regreso a Inglaterra para el funeral. Se alojó en el Palacio de Buckingham, un lugar que nunca había conocido como hogar y que ahora la recibía como una viuda incómoda. Mientras el ataúd de su esposo yacía en la capilla de San Jorge en Windsor, Wallis era una figura de luto solitario, observada por la familia que nunca la aceptó del todo. Tras el entierro en el cementerio real de Frogmore, regresó a París. Las puertas de su casa se cerraron tras ella, dando paso a un silencio abrumador. El hombre por el que lo había arriesgado todo ya no estaba. ¿Qué sería de ella ahora, sola en un mundo que la había convertido en el símbolo de un escándalo real? Al regresar de Inglaterra, Wallis Simpson, ahora la duquesa viuda de Windsor, se encontró en una jaula dorada más solitaria que nunca. La casa del Bois de Boulogne, antes un escenario de glamour y poder social, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. El protocolo durante su estancia en Londres para el funeral había sido impecable, pero gélido. La reina le había ofrecido un lugar de sepultura junto a Eduardo en Frogmore, un gesto final de inclusión que llegaba demasiado tarde para borrar décadas de rechazo. De vuelta en París, Wallis intentó mantener las apariencias. Los primeros meses la vieron esforzarse por reanudar su rutina, organizando cenas íntimas y asistiendo a eventos selectos. Sin embargo, la ausencia del duque era un vacío imposible de llenar. Él no solo había sido su marido, sino su razón de ser, su proyecto de vida y su escudo contra un mundo hostil. Sin él, su estatus era ambiguo y su propósito incierto. Sus amigos más leales notaron un cambio. La duquesa, antes famosa por su ingenio mordaz y su energía inagotable, se volvió más retraída y frágil. Su salud, que ya había comenzado a flaquear, se deterioró notablemente. En octubre de 1975, sufrió una grave caída en su casa, fracturándose la cadera. La cirugía y la larga recuperación marcaron el principio del fin de su vida pública. A partir de ese momento, su mundo se redujo drásticamente, limitándose a los confines de su suntuosa residencia. En medio de esta creciente vulnerabilidad física y emocional, una figura emergió para tomar las riendas de su vida. Su abogada francesa, Maître Suzanne Blum. Blum, una mujer formidable y astuta, había manejado los asuntos legales de los Windsor durante años. Ahora, con el duque fallecido y Wallis debilitada, su influencia se expandió exponencialmente. Se convirtió en su guardiana, su portavoz y la administradora de su vasta fortuna. Al principio, su presencia parecía una bendición, una mano firme que protegía a la duquesa de las presiones del mundo exterior. Maître Blum controlaba el acceso a Wallis, filtraba sus llamadas y gestionaba su correspondencia. Pero gradualmente, este control se volvió absoluto. El personal de toda la vida fue despedido y reemplazado por empleados leales a la abogada. Viejos amigos encontraron cada vez más difícil obtener permiso para una visita. La duquesa, postrada en cama, se estaba convirtiendo en una prisionera en su propio hogar. La cortina de hierro que Suzanne Blum erigió alrededor de Wallis generó sospechas y rumores. ¿Estaba protegiendo celosamente la privacidad y la dignidad de su clienta, o la estaba aislando para explotar su fortuna y controlar su legado? La batalla por el control de la vida y la memoria de la duquesa de Windsor no se libraba en los salones de la sociedad, sino en los silenciosos pasillos de una villa parisina. Desde finales de la década de 1970 hasta su muerte, la mujer que una vez dominó los titulares mundiales se desvaneció en un silencio casi total. Wallis Simpson vivió sus últimos años como una reclusa,
confinada a su dormitorio en el número 4 de la Route du Champ d'Entraînement. La vibrante anfitriona, la icono de la moda, se había convertido en una figura fantasmagórica, atendida por un equipo de enfermeras y bajo la estricta y controvertida supervisión de Maître Suzanne Blum. Su salud se había deteriorado de forma irreversible. Aquejada de demencia senil y arteriosclerosis, perdió la capacidad de comunicarse coherentemente. Pasaba sus días postrada en cama, a menudo sedada, ajena al mundo que seguía fascinado por su historia. La narrativa de su vida, en esta etapa final, fue escrita casi en su totalidad por Blum. La abogada se erigió como la única portavoz autorizada de la duquesa, concediendo entrevistas selectas en las que describía a una Wallis serena y bien cuidada, una imagen que contrastaba fuertemente con los testimonios de antiguos empleados y amigos marginados. El control de Blum era absoluto. Despidió a la fiel doncella y al mayordomo de Wallis, aislando aún más a la duquesa de cualquier vínculo con su pasado. Los amigos que intentaban visitarla eran rechazados con excusas sobre la delicada salud de la duquesa. Personas como Lady Diana Mosley, una de sus confidentes más cercanas, se vieron permanentemente apartadas. Surgieron acusaciones graves. Se rumoreaba que Blum estaba vendiendo bienes de la duquesa sin la debida autorización para cubrir unos gastos médicos supuestamente exorbitantes. En 1980, Blum publicó un libro de memorias en nombre de Wallis, titulado El corazón tiene sus razones, que muchos consideraron una versión de los hechos fuertemente manipulada por la propia abogada para presentar a su clienta bajo una luz más favorable y, de paso, consolidar su propio papel como guardiana del legado. El mundo exterior solo recibía atisbos fragmentados de la realidad. Un fotógrafo logró captar una imagen de Wallis en su 82 cumpleaños, mostrando a una mujer demacrada y frágil, una sombra de lo que fue. La fotografía causó conmoción y alimentó las especulaciones sobre su estado real y la naturaleza de su cuidado. Durante casi una década, vivió en este limbo, una leyenda viva atrapada entre la memoria y el olvido. El 24 de abril de 1986, el largo silencio finalmente terminó. Wallis, duquesa de Windsor, murió a la edad de 89 años. La noticia dio la vuelta al mundo. La mujer que había provocado una crisis constitucional y vivido una vida de exilio opulento había exhalado su último aliento. Pero su muerte no fue el final de la historia. Fue el preludio de su último y más improbable viaje. Un regreso final a Inglaterra, a la tierra del rey que lo abandonó todo por ella. La pregunta que flotaba en el aire era ineludible. ¿Cómo recibiría la nación que nunca la perdonó a su duquesa, proscrita en su último adiós? Un avión de la Real Fuerza Aérea Británica surcó los cielos desde París hasta la base de Benson en Oxfordshire. A bordo viajaba un féretro cubierto con el estandarte personal de la duquesa de Windsor. Wallis Simpson regresaba a suelo británico por última vez, no como una figura triunfante, sino como un capítulo complejo y a menudo doloroso de la historia real que finalmente llegaba a su fin. Su cuerpo fue llevado a la capilla de San Jorge en Windsor, el mismo lugar donde se había casado la realeza durante siglos y donde yacía su marido. El funeral, celebrado el 29 de abril de 1986, fue un evento privado, marcado por una solemnidad contenida. La familia real asistió en pleno, un gesto de deber y, quizás, de una paz tardía. La reina Isabel II, el príncipe Felipe, el príncipe Carlos y la princesa Diana estuvieron presentes. Pero la asistencia más significativa fue la de la reina Madre Isabel.
la mujer que muchos consideraban la principal antagonista de Wallis, la cuñada cuyo propio destino fue alterado para siempre por la abdicación, se presentó para despedir a su rival. Su presencia fue un acto de cierre simbólico, el final de una animosidad personal que había definido una era. No hubo grandes multitudes en las calles de Windsor. La reacción pública fue una mezcla de curiosidad, indiferencia y un eco de la antigua hostilidad. Para muchos británicos, Wallis seguía siendo la mujer americana, 2 veces divorciada, que había robado a su rey. Su muerte fue vista menos como una tragedia y más como el cierre ordenado de un episodio embarazoso. Tras la ceremonia, fue enterrada junto a Eduardo en el cementerio real de Frogmore, bajo la sombra de un gran árbol. La inscripción en su lápida era simple: Wallis, duquesa de Windsor, 1896 a 1986. Finalmente, yacía junto al hombre por el que había sacrificado una vida normal y por el que él había sacrificado un imperio. Con su muerte, se abrió el telón de su testamento. La mayor sorpresa fue su principal beneficiario, el Instituto Pasteur de París, una reconocida fundación de investigación médica. La fortuna acumulada durante toda una vida, incluyendo el valor de su famosa colección de joyas, fue legada a la ciencia. Fue un acto final de filantropía que pocos esperaban, una decisión que añadió otra capa de complejidad a su figura. Maître Suzanne Blum, la controvertida abogada, fue nombrada ejecutora del testamento, asegurando que su control sobre el legado de Wallis se extendiera más allá de la tumba. Con los protagonistas del drama de la abdicación ya desaparecidos, la historia se convirtió en el único juez. Los archivos se abrieron, los biógrafos afilaron sus plumas y el debate se reavivó. ¿Fue Wallis una intrigante maquiavélica que sedujo a un rey débil y con problemas? ¿O fue una mujer independiente y carismática que se convirtió en el chivo expiatorio de una crisis constitucional inevitable? ¿Una víctima de la rigidez de la corte británica? Su tumba en Frogmore ofrecía una paz que su vida nunca conoció. Pero su historia estaba lejos de ser enterrada. En abril de 1987, en una sala de subastas de Sotheby's en Ginebra, el mundo contuvo la respiración. Bajo las luces brillantes se exhibía la legendaria colección de joyas de la duquesa de Windsor. Cada pieza, el broche de pantera de Cartier, el brazalete de flamencos, los collares con inscripciones íntimas de Eduardo, era un artefacto de una de las más grandes historias de amor y escándalo del siglo XX. La subasta fue un evento mundial, atrayendo a coleccionistas, celebridades y curiosos por igual. Las estimaciones iniciales se hicieron añicos. La colección se vendió por más de $50 millones, 7 veces la previsión más optimista, estableciendo un récord mundial para una colección de joyas de un solo propietario. Los ingresos se destinaron, según su voluntad, al Instituto Pasteur. Este evento póstumo catapultó a Wallis de nuevo al centro de la conciencia global, no como una villana, sino como un ícono de estilo y opulencia. Su legado más tangible es, sin duda, su influencia en la moda. Fue una de las mujeres mejor vestidas de su tiempo, una pionera que entendió el poder de la ropa como declaración personal. Su silueta delgada y andrógina era el lienzo perfecto para las creaciones de diseñadores como Elsa Schiaparelli y Mein Bocher. Popularizó el azul Wallis, y su enfoque minimalista y elegante sigue inspirando a diseñadores hoy en día. Su mantra, nunca se puede ser demasiado rica ni demasiado delgada, encapsuló la aspiración de una era. Pero su legado es mucho más profundo que las joyas y los vestidos. Wallis Simpson
fue un catalizador del cambio. Su historia obligó a la monarquía británica a confrontar su propia rigidez y a la sociedad a cuestionar sus prejuicios sobre el divorcio, la clase social y la nacionalidad. Ella fue la intrusa definitiva, la extraña que penetró en el círculo más cerrado del mundo y lo hizo tambalear. La pregunta sobre su carácter persiste. Para sus detractores, sigue siendo la encarnación de la ambición despiadada. Para sus defensores, fue una mujer moderna, atrapada en una historia de amor que se salió de control, castigada de forma desproporcionada por un sistema que no podía tolerar a una mujer de su poder e independencia. Quizás su mayor legado es su propia complejidad. Nunca fue reina. Se le negó el título de Su Alteza Real, una omisión que la hirió profundamente durante toda su vida. Sin embargo, alcanzó una forma diferente de inmortalidad. Se convirtió en un arquetipo, una figura cuya vida se ha convertido en un mito moderno. Ni santa ni villana, Wallis Simpson fue una mujer de extraordinarias contradicciones, fuerte pero insegura, glamurosa pero solitaria, amada por un rey pero rechazada por un imperio. Su historia no es solo la de un trono perdido, sino la de una mujer que se atrevió a reescribir las reglas y vivió con las consecuencias para siempre. Su eco resuena en Frogmore, donde yace junto a su duque, un recordatorio eterno del precio del amor y el peso de una corona.